La primera catequesis comienza con una idea que va a recorrer todos los talleres o todas las catequesis. Antes de que el mundo fuera, Dios pensó en ti. Esto es importante porque la paternidad de Dios precede a la paternidad de nuestro padre y de nuestra madre, que además, por mucho que nos quieran, a través de ellos hemos recibido el don de la existencia, pero no pueden regalarnos ni un minuto de vida. Por lo tanto, lo primero que les tenemos que poner delante es que en el origen de nuestra existencia está el amor de Dios, que es Padre. Hablando del comienzo de la existencia, es importante distinguir, no comenzamos a existir cuando nacemos, hemos comenzado a existir antes, ¿no? Y aquí podemos llegar a un momento que es fundamental en este curso de educación afectivo-sexual. Quizá a ellos se les ocurra la pregunta: oye, ¿y las madres cómo se tragan la semilla de papá? ¿Cómo tienen dentro la semilla de papá las mamás? A veces a ellos se les ocurre y nos hacen esta pregunta. Pero si no, sería bueno proponerles a ellos la pregunta. La vida comienza dentro del cuerpo de la madre, cuando se encuentran el óvulo y el espermatozoide en la trompa de Falopio. Oye, ¿pero cómo ha entrado la semilla de papá? Esto nos da la posibilidad de hablar de lo que es una relación sexual. Lo podemos llamar el abrazo conyugal. Si esto lo vais a hacer en catequesis, sería necesario, no solo aconsejable, sino necesario, el tener una charla con los padres previa y desglosarle todas las ideas, todas las catequesis que se van a dar con las ideas que van a incluir. Y este es un momento fundamental, explicarles qué es una relación sexual. Yo os propongo hablar, siempre hay que hablar con naturalidad, con sencillez y con verdad. Explicarles que la relación sexual es el abrazo más íntimo que dos personas pueden vivir, pero que para tener un hijo, para que mamá se haya tragado la semilla de papá, es necesario ser adultos. Vamos a relacionarles la relación sexual con el amor, con el afecto, y un afecto además con un sentido de permanencia, de tener una familia, tener hijos, los dos fines de la relación sexual, que son el amor y la transmisión de la vida física, que en el fondo es transmitir vida espiritual y vida material. O sea, decirse el cariño es lo que nos da la vida, ¿no? Entonces lo vamos a vincular con esto. Papá y mamá han vivido un abrazo muy especial. Es tan especial que hay que estar desnudos. Papá es el que tiene la semilla que llamamos espermatozoide. Os hemos dicho que en una eyaculación son millones de espermatozoides, ¿no? Y las mujeres ovulamos normalmente todos los meses, ¿no? Y la mujer, cuando ha ovulado, tiene en su cuerpo entre 12 y 24 horas, está esperando el óvulo a ser fecundado. Entonces, en ese abrazo que se dan los padres, llenos de cariño porque se quieren y quieren tener hijos, ocurre que la semilla del varón está contenida en el pene, y el pene se introduce en la vagina y los espermatozoides van a cruzar la distancia que hay entre la vagina de la mujer hasta la trompa de Falopio. ¿Que no queréis hablar, no queréis dar tantos datos? Bueno, pues hay un abrazo muy especial que se dan papá y mamá, que se dan las personas cuando son mayores para decirse que se quieren y para tener hijos. Y este gesto se llama relación sexual coital. Y es un gesto precioso porque sirve para esto, para decirse te quiero, un te quiero muy especial. ¿Qué significa este quiero tan especial? Lo vamos a ver en las siguientes catequesis. Porque hay muchas maneras de decirse te quiero. Pues está el te quiero de los amigos, está el te quiero que le decimos a los abuelos, está el te quiero que le decimos a otros miembros de la familia, pero hay un te quiero muy especial que se dan las personas para decirse quiero vivir contigo, quiero construir una familia contigo, quiero tener hijos contigo. Es un te quiero súper especial
y se da con todo el cuerpo, con todo el ser, porque uno quiere entregar toda la vida, quiere entregar todo el ser, por eso entrega todo el cuerpo. Y para dar este te quiero tan especial hace falta ser adulto, porque uno del mismo modo que tiene que crecer y madurar en la vida, pues no vas a la universidad si antes no has ido a primaria o a secundaria porque no estás preparado para ir a la universidad. No estás preparado para decir este quiero adulto, donde entregas la vida y el corazón y tienes la capacidad de transmitir la vida a un hijo que entre en la existencia y que jamás saldrá de ello. Es un momento tan especial que uno necesita estar preparado y ser adulto y querer mucho a la otra persona para poder darlo. Pero este gesto es el que hace posible que el óvulo y el espermatozoide se encuentren, el espermatozoide fecunde al óvulo, este momento lo llamamos fecundación y en este momento comienza la vida humana. Y podemos preguntar a los niños, ¿alguien sabe la historia de cómo se conocieron tu padre y tu madre? ¿Alguien la conoce? Quizá entre los chavales. Esto es algo que el catequista tiene que decidir si quiere hacer intervenir a los niños. Yo propongo que sí, siempre es bueno hacerles participar, a no ser de que sean demasiado habladores, demasiado dispersos y todo pueda resultar un poco caótico, ¿no? Pero si encontramos una historia bonita de cómo se conocieron papá y mamá, es un buen punto de partida para, a partir de esa historia de amor de papá y mamá que no se conocían, que se empiezan a gustar, que hay un momento en el cual empiezan a quedar y salen juntos, o donde se puede ver cuando ya dan un paso de compromiso porque quieren formar una familia. Antes de esta historia de amor está la historia de amor de Dios, que es Padre, nos ha pensado, querido y creado por amor. Y este es el origen de toda historia, incluso de aquellas en las que papá y mamá vamos a presuponer que papá y mamá se quisieron, aunque quizá hoy estén separados, estén divorciados, y aunque se lleven bien, sean amigos o incluso igual se llevan mal, pero papá y mamá se quisieron y por eso nosotros estamos en el mundo. Pero lo que es cierto es que el amor de Dios nos precede. Dios es Padre, Dios es Creador y nosotros somos sus hijos. Nosotros no somos una mota de polvo en el espacio. Esto es importante afirmarlo. No somos fruto de la casualidad, no somos fruto del error, no somos un impulso ciego, no somos una pequeña hormiguita entre 8.000 millones de hormiguitas que hay en el mundo. No, somos hijos amados. Dios es Padre, somos criaturas suyas, somos creación suya, somos hijos amados. Dios nos tiene escritos en la palma de su mano. Él conoce nuestro nombre, nuestros apellidos, Él conoce nuestra historia. Estamos escritos en la palma de su mano y en su corazón. Somos hijos amados. Por eso, antes de que el mundo fuese, Dios pensó en mí, se alegró de mi existencia. Por eso yo estoy en el mundo. Esto es importante. Y entonces vamos a reafirmar esta idea y vamos a darles algunos argumentos para que vaya calando. Como yo soy obra de Dios y Dios no me hizo en serie, Dios me hizo en serio. En serie pueden salir las cosas de una fábrica. Y por eso las botellas, todas precintadas igual, no podemos distinguir una de otra, ¿no? Porque todas son exactamente idénticas. Sin embargo, los seres humanos somos todos diferentes. No ha existido, no existe, no existirá nadie en el mundo como yo. Porque cuando Dios me hizo, rompió el molde. No somos productos, somos personas, somos hijos. Entonces, ¿esto cómo se nota? Bueno, se nota en el DNI, por ejemplo, todos ponemos una huella dactilar. Es verdad que pueden existir personas muy parecidas a nosotros y que nosotros podemos tener dificultad para reconocer a veces personas de otras razas, pues no sé. Uno puede decir, pues a mí, no sé, no distingo bien personas de una raza, pues asiática. Me cuesta distinguirlos. Bueno, pues a ellos les pasará lo mismo con nosotros, pero nos distinguimos bien. Todos tenemos una huella dactilar distinta, porque somos únicos e irrepetibles.
Entonces vamos a poner el ejemplo de los gemelos. Los gemelos tienen su carga de ADN, lo que es a nivel físico-material, es el ejemplo mejor de dos personas que pueden ser idénticas desde el punto de vista físico-material. Los gemelos, que por cierto, ellos a veces se quejan, sus padres, sus hermanos los reconocen perfectamente y ellos a veces se quejan de que en el colegio los profesores o los compañeros no les reconocen. ¿Por qué les molesta? Porque, oye, no se toman el tiempo para reconocerme, para saber que soy diferente de mi hermano. Es una señal de amor el reconocer a una persona como diferente. Y los gemelos, que son idénticos físicamente, son muy distintos. Entonces aquí les podemos presentar otra idea fundamental. Son ideas bases. En esta primera catequesis tenemos que poner los cimientos del sentido de la sexualidad. Y el cimiento fundamental es que las personas somos cuerpo y alma. El cuerpo es lo que ves, lo que cae en el ámbito de los sentidos. Y el alma es lo que no ves. Y sin embargo, es lo que nos hace diferentes. Porque, por ejemplo, los gemelos, ¿por qué son distintos si su cuerpo es idéntico? Idéntico entre comillas. ¿Por qué son distintos? Porque hay algo que no se ve, que es el alma, el carácter, la psicología, que les hace completamente diferentes y que da una tonalidad, un estilo, matices diferentes a su cuerpo. Va a ser importante presentarles que somos cuerpo y alma, porque en el fondo la sexualidad es la expresión del alma, es el lenguaje del alma. La sexualidad es el lenguaje no verbal. Nosotros expresamos quiénes somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo expresamos con palabras, pero también lo expresamos con los gestos de nuestro cuerpo. Esto es la sexualidad. La sexualidad es la expresión de lo que no se ve a través de aquello que se ve, que es el cuerpo. Bueno, caminamos hacia aquí y les ponemos el ejemplo de los gemelos y les decimos, son muy parecidos, son idénticos, pero son diferentes. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cómo es posible que aquellos que son idénticos sean a la vez diferentes? Pues por eso, porque en cada persona hay algo que se ve y hay algo que no se ve. Tú tomas una foto y lo que ves es el cuerpo, la cara, y reconoces por los rasgos físicos a la persona. Pero luego también hay algo que no se ve. Y lo vamos a representar con el corazón. Entonces, para ayudarles a interiorizar esta realidad, podemos preguntarles, como todos tenemos cuerpo, ¿qué actividades realizamos con el cuerpo? Y te van a decir, corremos, caminamos, montamos en bicicleta, nos duchamos, dormimos, comemos. Porque tenemos cuerpo, realizamos muchísimas actividades. Todas estas son algún ejemplo. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades que realizamos porque tenemos alma? ¿Qué actividades realizamos todos los días? Y sin embargo no las podemos ver. Quizá les vaya a costar un poquito más decirnos actividades que realizamos todos los días porque tenemos alma. Pero al final te dirán, pensamos. Y si no, bueno, pues les damos pistas. Todos pensamos. Tú le abres la cabeza a alguien y no aparecen los pensamientos. Todos sentimos. Son distintos las emociones y los sentimientos. Ahora no vamos a explicar la diferencia. Y una persona puede tener un sentimiento muy intenso de tristeza y lo puede ocultar y ser el más gracioso de la clase. Va triste a clase, pero lo oculta porque si quiere puede ocultarlo. No se ve. Es invisible. Es espiritual. Decisiones. Todos tomamos decisiones grandes y pequeñas todos los días. Pues decides escuchar o decides distraerte. Decides trabajar o decides coger la tablet y ponerte a jugar. Decides bajar a la calle y quedar con un amigo o quedarte en casa y ver una película. Tomamos decisiones grandes y pequeñas
todos los días. ¿Dónde tomas las decisiones? Esto también es la realidad espiritual. Forma parte del alma, de lo que no ves. Deseos, ojalá suceda esto, ojalá suceda lo otro. Recuerdos. Por lo tanto, en el corazón, que representa lo que no ves, el alma de la persona, podemos ver cómo hacemos cosas y que son actos interiores. Pensamos, sentimos, decidimos, deseamos, recordamos. Actos interiores, actos exteriores. Lo que ves porque es visible. Y aquí quiero hacer un punto y aparte, y lo que voy a decir ahora no se lo diría directamente a los niños, a no ser de que me hicieran una pregunta específica, pero yo creo que sí que es necesario ponerlo en claro a vosotros los adultos, los que estáis interesados en transmitir esto a los niños. Y es lo siguiente, cuerpo, alma. El alma es lo espiritual. Quiero hacer un par de precisiones acerca de la realidad espiritual, porque sobre todo en ámbitos católicos tendemos a tener dos cosas un poco confusas. Una, el espíritu no significa noble o bueno. A veces hablamos de amar con un amor espiritual y cuando hablamos de amar con un amor espiritual entendemos que espiritual es igual a noble o bueno. No es verdad. Espíritu significa invisible y se entiende por contraposición al mundo de lo material, que entra en el ámbito de nuestros sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos y a través de esos 5 sentidos percibimos la realidad, y esa es la realidad material, sensible. Pero luego hay una realidad igual de cotidiana que la realidad sensible, que es la realidad espiritual, pero que no cae en el ámbito de nuestros sentidos de la misma manera. No la podemos medir, no la podemos tocar, no la podemos oler, no la podemos escuchar. Sin embargo, es igual de real que la realidad sensible. De hecho, no hace falta la fe para creer que tenemos psique. Psicología significa tratado del alma. Cualquier persona, aunque no crea en Dios, te puede decir que yo soy muy espiritual y tiene una espiritualidad distinta de la espiritualidad que desarrolla una persona católica. Espiritual no es igual a bueno o noble. ¿Por qué? Porque la soberbia y el orgullo es muy espiritual, la envidia es muy espiritual y no es buena ni es noble. ¿De acuerdo? Primera precisión. Cuando hablamos de espiritualidad hablamos de invisible, no le damos una categoría moral, sino una categoría de conexión con la realidad, que entiendan que nosotros somos seres humanos hechos en estéreo, tenemos cuerpo y tenemos alma. Y esto va a ser muy importante para entender la realidad de lo que es la sexualidad, porque la sexualidad es el lenguaje del alma que se transmite a través del cuerpo. Otra precisión acerca de la realidad espiritual. La realidad espiritual en un sentido cristiano católico la entendemos de una manera trascendente, es decir, nosotros entendemos que nuestra realidad psicológica está de manera natural abierta a lo trascendente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y Dios es el totalmente otro, que viene a nuestro encuentro, que incluso a través de Cristo se ha hecho amigo nuestro. Tú puedes hablar y escuchar a Jesucristo. Jesucristo es una persona divina que viene a tu encuentro y cuando estableces una relación de amistad con Él, puedes hablar con Él. Entonces, Él puede entrar en la esfera de tu psicología. Tus pensamientos pueden estar influenciados por la palabra de Dios. Entonces, tú te abres a hablar con Él. Y entonces hay un mundo trascendente, que es el mundo de lo divino, que viene a tu encuentro. Sin embargo, decir espiritual no es igual a decir trascendente. Hay espiritualidades que son inmanentes, por ejemplo, la espiritualidad hindú piensa que el Atman, que es el espíritu de la persona, está llamado a fundirse en el Brahman eterno. Entonces, la espiritualidad hindú es una espiritualidad inmanente que no reconoce la intervención en mi psicología de una realidad que viene más allá de lo que es el mundo. La espiritualidad hindú es panteísta, piensa que todo es Dios, toda la realidad es divina, pero no trasciende, no hay una realidad más allá de lo que podemos experimentar.
Quiero hacer estas precisiones porque estamos poniendo los fundamentos y quiero que entendáis bien que cuando hablo de realidad psicológica, hablo de realidad espiritual y entiendo la realidad espiritual como ese mundo invisible, pero experimentable, cotidiano. Y cuando hablo de realidad psicológica, hablo de los pensamientos, los sentimientos, los deseos, las decisiones y la memoria. Esto es lo que conforma la realidad psicológica, esto es lo que es el alma, y lo entiendo de una manera cristiana, con una apertura natural a la relación con lo trascendente. ¿De acuerdo? No hace falta contarle todo esto a los niños, pero es importante que nosotros los adultos lo tengamos muy presente y lo tengamos muy en cuenta. A los niños vamos a tratar de hacerles entender que somos cuerpo y alma. El cuerpo es lo que ves, el alma es lo que existe, lo que experimentas de manera cotidiana, pero no ves porque es invisible. Entonces, como es importante que esto lo tengan muy presente y muy en cuenta, vemos por qué los gemelos son diferentes cuando físicamente son idénticos, porque su alma es diferente. Entonces, en el ser humano está lo que ves, decidme actividades que vemos todos porque tenemos cuerpo y podemos realizar porque tenemos cuerpo, decidme actividades que no vemos pero realizamos todos porque tenemos alma. Y una vez que les hemos aclarado los conceptos, pensar, sentir, decidir, desear, los recuerdos, vamos a ponerle diapositivas y tienen que reconocer qué es lo que está haciendo la persona en ese momento. Van a ser distintas diapositivas que ejemplifican lo que es el deseo, lo que es el recuerdo, lo que es la decisión, lo que es el afecto, mostrar afecto, lo que es un pensamiento. Y así distinguimos y tenemos bien claro esto que configura nuestra identidad personal, y es que somos cuerpo y alma. Una vez que los niños han identificado todas esas acciones interiores que realizamos porque somos alma, porque tenemos alma, vamos a ver la conexión entre el cuerpo y el alma. Entonces vamos a poner unas diapositivas de unos niños que bailan. Si estás alegre, ¿qué haces? ¿Cómo lo expresas? ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Sonríes? Es decir, en el cuerpo expresas lo que vives en tu alma. Si estás triste, ¿qué haces? Lloras. Si sientes amor, ¿qué haces? Abrazas, te acercas, de alguna manera expresas ese amor con una caricia. Entonces ahora ya les hemos puesto en conexión cómo el cuerpo es la expresión del alma, y esto es la sexualidad fundamentalmente. Ya acercándonos al final de la catequesis, vamos a introducir una nueva diapositiva en la que vamos a ver a personas, hombres y mujeres, de distintas edades, de distintas razas, con distintas apariencias. Entonces les vamos a pedir que nos digan diferencias entre ellos, pero al final les preguntamos por una diferencia última. Decidme estas personas que tienen distinta edad o distintas razas, distintas maneras de presentarse, de vestirse, de estar. Divididme en dos grupos bien diferenciados a estas personas tan distintas. Y les dejamos hasta que adivinen, ¿no? Unos son hombres y otras son mujeres. El mundo se divide, si podemos hacer grupos en base a distintas categorías, podemos hacer tantos grupos como queramos, pero hay dos grandes grupos. Las personas se dividen entre hombres y mujeres, que pueden tener distintas edades y distintas razas, pero al final hay una división muy clara entre hombres y mujeres. Entonces, a partir de aquí les vamos a presentar lo que es la pubertad. Los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, vamos a atravesar, y vosotros en concreto lo tenéis muy cerca, estáis muy cerca de atravesar los cambios y las transformaciones típicas de la pubertad. Este momento va a ser muy importante. ¿Por qué? ¿Vosotros habéis nacido niños o niñas?
pero vuestro cerebro, vuestro sistema hipotálamo-hipófisis va a mandar unas órdenes a las gónadas, esto es, a los testículos o a los ovarios. Los varones tienen testículos, las mujeres tienen ovarios. El cerebro en un momento dado va a mandar unas órdenes a las gónadas, testículos o ovarios, dependiendo de que seamos chicos o chicas. Estas gónadas van a producir hormonas, las hormonas en sangre van a provocar los cambios sexuales secundarios, ¿no? Y les describimos qué cambios van a ser estos, ¿no? Hay algunos que son comunes para hombres y mujeres, ¿no? Bueno, pues pegamos el estirón, cambia el olor corporal, aparece el vello púbico y axilar, cambia también la sudoración, la piel se hace más grasienta, por eso puede aparecer el acné. En las mujeres el cuerpo se nos va a redondear, vamos a adquirir más peso, va a aparecer el desarrollo mamario y aparecerán las primeras menstruaciones. En los varones, bueno, pues cambia la voz, aparece la barba incipiente, el desarrollo de la grasa, la musculatura, van a adquirir musculatura, sobre todo se ensanchan la espalda, las primeras eyaculaciones, ¿no? Y aparece en ambos el deseo sexual. Entonces, a los chicos les tenemos que explicar dos cosas. Fijaros, va a haber una transformación muy grande. La pubertad nos trae transformaciones físicas, pero cuando cambiamos físicamente también cambiamos psicológicamente. Y muchos os daréis cuenta, ¿no? Porque me cuesta más contar determinadas cosas a mis padres, porque me irrito o me enfado con facilidad, porque empiezo a sentir atracción por distintas personas que antes no me atraían o no me gustaban. Los cambios que se producen en nuestro cuerpo nos traen cambios también del alma. Cambian nuestros pensamientos, cambian nuestros deseos, cambian nuestras emociones, porque cuando el cuerpo cambia, cambia también el alma. Ahora bien, a través del cambio, de la transformación, va a haber algo que permanece idéntico. Los niños os vais a convertir en varones adultos y vais a adquirir una capacidad que no teníais, la de transmitir la vida, porque vais a ser capaces de producir en vuestro cuerpo esta semilla del varón, el espermatozoide, cuando fecunda la semilla de la mujer, que es el óvulo, es lo que os va a hacer capaces de transmitir la vida desde un punto de vista físico. O sea, vais a madurar, os vais a convertir en adultos, en personas adultas, y vais a ser capaces de transmitir la vida a un nuevo ser que entrará en la existencia y jamás saldrá de ella. Esto de ser capaces de ser padres o madres no es una cosa menor, ¿no? Sino que es el culmen de todo un proceso de maduración y de crecimiento que se ha dado en vosotros. Ahora bien, pasamos de ser niños, el niño, el varón, va a ser capaz de dar la vida como padre, porque la semilla que puede producir es la semilla que producen los varones, el espermatozoide. La niña va a sufrir una transformación, una evolución que le va a convertir en una mujer adulta y va a poder transmitir la vida convirtiéndose en madre, porque su cuerpo está hecho no solo para producir la semilla femenina, que es el óvulo, sino que es en su cuerpo donde se va a poder encontrar el óvulo y el espermatozoide y donde va a poder anidar en el endometrio, agarrarse al endometrio y esa nueva vida crecer hasta madurar durante 9 meses. Quien está en el útero materno 9 meses, hay quien se adelanta porque tiene prisas, ¿no? Pero va a estar un tiempo, 5, 6, 7, 8, 9 meses hasta el momento del parto. La mujer tiene, por lo tanto, no solo la capacidad de producir la semilla femenina, sino de que en su cuerpo se encuentren ambas semillas y esa nueva vida, una vez que es fecundada, haga el viaje desde la trompa de Falopio hasta el endometrio, donde va a encontrar las condiciones adecuadas para crecer en esos primeros meses. El niño se va a transformar en varón, con la posibilidad de ser padre. La niña se va a transformar de niña a mujer con la capacidad de ser madre. Por lo tanto,
en nuestro proceso de crecimiento y de transformación es una constante. Las personas siempre estamos en evolución, siempre nos estamos transformando, pero permanece una identidad. Identidad y transformación se dan en el ser humano y además a través de todo su recorrido vital. Y antes de terminar esta primera catequesis, quiero hacer un nuevo punto y aparte y explicar esto para las personas adultas que me estáis escuchando. Pensad en una persona con dos imágenes, la imagen de esa persona cuando era un bebé y la imagen de esa persona adulta o incluso siendo un anciano de 80 años. Mirad la foto de esa persona bebé y la foto de esa persona con 80 años. ¿Qué célula permanece en ella cuando han pasado 80 años? ¿Qué célula o células permanecen de cuando era un bebé? Ni siquiera la ciencia puede explicar el misterio de la permanencia, de la continuidad, de la semejanza, de la identidad en medio de las transformaciones profundas que se producen en nuestro ciclo vital. Somos los mismos y sin embargo no hay nada que permanezca de lo que fuimos y sin embargo somos y permanece en nosotros el bebé que fuimos. Sigue estando en nosotros de manera misteriosa porque desde el punto de vista material no sé si la ciencia puede demostrar que permanezca algo. Quiero decir esto porque hay un misterio de identidad y de permanencia en nuestra vida, que es necesario profundizar, caer en la cuenta de ello. A través de todas nuestras transformaciones seguimos siendo los mismos. No somos capaces de explicarlo, pero es bueno ponérnoslo delante. Va a ser iluminador y nos va a dar un sentido de quiénes somos y también nos va a dar un sentido de lo que Dios puede ser capaz de hacer en nosotros. Me estoy refiriendo a la resurrección de la carne en la que creemos. Bueno, pues con esto terminamos esta primera catequesis.